Doctor Carlos Molina, jefe de unidad de ictus del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, muchas gracias por atender a Medicina Responsable. Muchas gracias, un placer. Como decía, es usted jefe de la unidad del ictus desde 2004, si no me equivoco. Sí. Una enfermedad que, según la Sociedad Española de Neurología, afecta cada año a unas 120.000 personas. En el hospital, en su hospital, en el Vall d'Hebron, ¿a cuántos pacientes atienden cada año? Bien, es cierto, estamos ante una de las patologías más devastadoras del mundo. De hecho, su incidencia es elevada, es la primera causa de discapacidad en el adulto y la primera causa de muerte en la mujer en España. En el Hospital de Vall d'Hebron atendemos 2.200 pacientes con ictus cada año, de los cuales la mitad se ingresan y la otra mitad son tratados rápidamente y van a casa gracias a dispositivos de monitorización remota domiciliaria. ¿Es una enfermedad prevenible? ¿Se puede prevenir? Sí, es una enfermedad prevenible y tratable. Prevenible controlando los llamados factores de riesgo cardiovascular, algunos muy conocidos como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la fibrilación auricular, que es la arritmia cardíaca más frecuente, y otros como factores que no son tan tangibles, como por ejemplo la polución, la contaminación ambiental, juega un papel importante en las enfermedades cardiovasculares y en el cáncer y en el riesgo de demencia vascular, pero son todos en conjunto, algunas son prevenibles, otras no son prevenibles, como puede ser la edad, como puede ser el sexo. El sexo lo digo porque es más frecuente en la mujer vive más años, pero también está más expuesta a una arritmia cardíaca que la fibrilación auricular, por tanto su riesgo de ictus es mayor y las consecuencias de los ictus por fibrilación auricular son más devastadores en la mujer y tienen un pronóstico funcional peor que en el hombre. Nos encontramos en el marco del evento Deficiency, que está organizado por Siemens Healthineers y que tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de la gestión basada en el dato. Y aquí me surge una pregunta: ¿qué hace un neurólogo hablando de datos? Muy buena pregunta. A ver, yo pienso que no solo los neurólogos, todos los médicos tenemos que estar somos muy conscientes de la importancia de los datos. No solo es para decisiones estratégicas, también es importante para la decisión del día a día, de ver que nuestros indicadores van mejorando. Es una herramienta fundamental en la mejora continua. Si no medimos la actividad, no podemos mejorar. Esto es clave, es esencial. Y por tanto es importante crear una estructura robusta de datos en nuestros hospitales y hacer una monitorización, un buen uso de los mismos para poder mejorar los procesos asistenciales y la calidad de vida de los pacientes al final y la experiencia de los pacientes basada en todos estos indicadores. De hecho, nombraba y lidera varios proyectos dentro del Vall d'Hebron que son precisamente para eso, para aprovechar el potencial del dato. No sé si puede hablar brevemente en qué consiste y qué se está consiguiendo. Sí, la idea es aglutinar los datos en torno a la persona. La persona es el paciente. Los datos tienen que ir en beneficio de la mejora continua en la asistencia del paciente, mejorar el pronóstico funcional y su experiencia. Tenemos 3 grandes proyectos. El proyecto Harmony es un proyecto que también coordinamos nosotros y lo llevamos conjuntamente, entre otros partners, con Siemens Healthineers. La idea es de la armonización del proceso ictus en Cataluña. Un segundo proyecto es el proyecto TrustStroke, que es un proyecto de integración digital con una red federada, descentralizada, que nos garantiza la privacidad y seguridad del dato dentro de los hospitales. No se comparten los datos, no hay data lakes, los datos se pueden analizar de forma descentralizada y se pueden entrenar algoritmos de forma descentralizada. Y un proyecto mucho más ambicioso es el proyecto Umbrella, que acabamos de empezar. Es un proyecto en el que participan 7 hospitales, grandes hospitales europeos, en total 25 empresas a nivel de Europa, y lo que pretende es integrar todos los datos de forma holística, es decir, de la parte prehospitalaria, hospitalaria y la poshospitalización, para mejorar, optimizar el proceso de ictus en todas sus fases. Y redunda en el paciente, entiendo, la calidad directamente asistencial. La calidad asistencial del paciente. De hecho, muchas de las innovaciones tecnológicas que implementaremos en estos proyectos desde el inicio cuentan con la participación de los pacientes y las asociaciones de pacientes. Es una pieza fundamental en estos proyectos, ya que la customización de la tecnología tiene que estar al servicio del usuario. El usuario final es el paciente. Por tanto, las interfaces tecnológicas, por ejemplo, de los dispositivos móviles, tienen que estar adaptados a las necesidades del paciente, tanto a las necesidades visuales, físicas básicamente, como también culturales, de lenguaje, que les permite interactuar de una forma natural con la tecnología. ¿Y puede resaltar algún beneficio que
paciente haya obtenido gracias a esta explotación de los datos? Bueno, de hecho nosotros hemos conseguido que la experiencia de paciente en cuanto al seguimiento del mismo sea mucho mejor. Es decir, la transición de la hospitalización a la poshospitalización, el paciente directamente siente el acompañamiento por una plataforma que es híbrida, es humana y digital, hay una persona detrás, lo cual permite customizar la respuesta de los profesionales en función de las necesidades específicas del paciente. Esa es una parte. Y la otra es en mejorar los tiempos a los tratamientos. Hemos mejorado de forma sustancial los tiempos a los tratamientos, que en el ictus cada minuto cuenta. Cada minuto 2 millones de neuronas mueren. Por lo tanto, no podemos perder ni un solo minuto. Y cada 10 minutos que reducimos en el tiempo a la trombectomía mecánica, que son los tratamientos del ictus, multiplicamos por 2 el pronóstico, el mejor pronóstico funcional del paciente. Los resultados los están empezando a ver, evidentemente, por lo que me cuenta, pero entiendo que los inicios no son fáciles y sobre todo hay frenos como son la resistencia al cambio de los recursos humanos, que a veces es complicado. Sí, la gestión del cambio en estos proyectos complejos es complicada, requiere de mucha comunicación, de mucha transparencia, y aquí también los datos una vez más nos ayudan a la gestión del cambio. Mostrar los datos continuamente, tanto al equipo asistencial como a la dirección de los hospitales, ayudan a facilitar, a desbloquear una serie de barreras de implementación. Existen barreras claras de implementación, sobre todo al inicio de los proyectos. Y una vez más es cuando los datos nos facilitan una plataforma de visualización transparente, en el cual, por un lado, los profesionales se ven motivados porque ven los resultados directos de sus actuaciones, y los directivos también ven que hay unos resultados directos, tangibles, a poco tiempo de empezar el proyecto y no a 1 o 2 años. Luego a los humanos también se nos convence con datos. Efectivamente, los humanos somos storytellers, nosotros contamos historias, pero hay que contarlas bien. Y como se ha dicho hoy durante una de las presentaciones, los datos nos dan un sustento muy potente y convincente para la discusión. Entiendo que la integración, la interoperabilidad de los datos, de los sistemas, como la historia clínica, ha ayudado, ha facilitado a poder desarrollar este tipo de proyectos. Sin duda alguna, de hecho la interoperabilidad es un término que parece hasta utópico, es uno de los grandes retos de la Unión Europea y de los países que la conforman en general. Buscar una interoperabilidad de los sistemas de información en los distintos países europeos es realmente complicada. Se ha buscado la creación de capas de integración tecnológica para para reducir estos silos de información y de comunicación. Nosotros lo hemos conseguido, tenemos nuestra fórmula, que es la plataforma local de integración, como la plataforma SmartStroke, que funciona en varios sistemas sanitarios. Lo importante es buscar soluciones que sean modulares. La solución modular permite desplegar partes o la totalidad de esta solución en beneficio del sistema sanitario o del hospital en concreto. Y es una de las fórmulas que plantea SmartStroke, poder ensamblar una plataforma hospitalaria a otra plataforma de poshospitalización y a otra prehospitalaria. Y para eso necesitamos los que llamamos como enchufes, ¿no? Los llamamos los middlewares, los interconectores que nos permiten transferir la información de una forma segura y que todo quede en un entorno sanitario propio y que no se compartan los datos tan sensibles como son los datos del paciente. Habla de la seguridad precisamente, que es uno de los puntos críticos en cualquiera de estos proyectos, sobre todo relacionados con salud. ¿Está garantizada la seguridad de los datos en este tipo de proyectos? Sin duda alguna, la seguridad es uno de los pilares de la legislación europea en cuanto a datos en salud. La seguridad de los datos se tiene que garantizar por todos los medios, por tanto nosotros apostamos por este mecanismo de integración local con un análisis descentralizado de los datos para garantizar por todas las medidas tecnológicas y humanas de que no haya ninguna fuga de datos. Es decir, se crean las barreras, los cortafuegos, por decirlo de una forma, de seguridad al más alto nivel. No solo se trata de anonimizar y encriptar los datos, sino que hay que impedir los ataques. Y para esto hay una serie de soluciones tecnológicas que tanto partners públicos como privados aportan y que permiten que los datos siempre estén en el hospital, se pueda garantizar que el dato es solo utilizado con fines clínicos o de investigación dentro de un entorno propio, y por tanto los pacientes pueden estar tranquilos de que sus datos nunca estarán fuera. Es un modelo muy europeo,
En otras partes del mundo no ocurre así, como en Estados Unidos o en China, donde los datos se comparten o se tiene un acceso ilimitado. Aquí es uno de los grandes valores europeos, sin duda alguna, la seguridad y la privacidad de los datos, y se trabaja en esto. ¿Qué estrategias siguen para que esa toma de decisiones sea efectiva, eficiente y segura? Sí, tenemos una serie de visualizadores de los datos, lo que llamamos dashboards. Esto nos permite hacer un seguimiento de los KPIs, de los indicadores, y poder modificarlos no a 3 meses vista, sino modificarlos casi en tiempo real. Tomar decisiones específicas, analizar dónde está el problema, dónde están los cuellos de botella y actuar directamente, sobre todo sobre los circuitos asistenciales. También podemos ver si un paciente, por ejemplo, basado en datos, tiene poca adherencia terapéutica. Y eso es muy importante, porque si el paciente no toma la medicación, ya podemos aplicar toda la tecnología que no servirá de nada. Saber si un paciente es adherente o no es básico. Y esto lo sabemos con datos y lo podemos recoger de una forma natural. Incluso herramientas de una conversación natural entre el médico o el profesional sanitario y el paciente nos permite recoger esta información de una forma natural, mirando a la cara al paciente sin tener que estar picando continuamente los datos. Entiendo que es un proyecto que puede servir como ejemplo, como punto de inflexión para un futuro cercano, además, para otros hospitales, otros centros sanitarios. Sin duda alguna, y no solo el proyecto One Step Ictus, también el proyecto Umbrella pretende crear un Common Data Model, quiere decir un modelo común de datos, que sea el estándar europeo. O sea, es así de ambicioso este proyecto. Queremos crear un estándar europeo de cómo se tienen que gestionar los datos para que se puedan tomar decisiones estratégicas comunes, globales, aunque siempre customizadas a las necesidades de cada uno de los ciudadanos europeos. Estamos hablando de que múltiples lenguas, múltiples culturas, y hay que adaptar las soluciones. La experiencia del paciente en su interacción con la tecnología es básica, pero tenemos que crear unos estándares y en esto estamos trabajando. Pues muchas gracias por estar con nosotros en Medicina Responsable. Un placer, gracias. Gracias.